vamos a estar hablando sobre principios muy importantes en la vida de David y son principios y lecciones que nosotros necesitamos recibir como cristianos. Entonces hoy vamos a continuar estudiando la vida de David. Estamos en la sesión 2, apenas estamos empezando esta serie de mensajes que nos va a tomar un poco de tiempo para ver eventos, momentos en la vida de David, principios que necesitamos entender como cristianos en esos últimos tiempos. Pero vamos a continuar estudiando la vida de David. Vamos a empezar hablando sobre el entrenamiento de David. Voy a seguir dando un poco de contexto en esta sesión, algunas cosas importantes para entender en el contexto de la vida de David, y en las otras sesiones, en las otras enseñanzas, en las próximas semanas, vamos a estar entrando en más detalles sobre cada una de estas cosas. Pero es necesario ver un poco del contexto, es necesario ver un poco sobre el entrenamiento de David, ver las 3 veces cuando David fue ungido públicamente de una manera oficial, y también queremos ver las 3 etapas del llamado de David y entrenamiento de David y las 5 temporadas. Es interesante que cuando vemos y estudiamos la vida de David, hay como 5 etapas, 5 temporadas o 5 ciudades muy importantes en la vida de David, y vamos a dar un poco de este contexto hoy en esta enseñanza. Pero vamos a empezar revisando un poco lo que hemos avanzado en la primera sesión. Sé que ha pasado un poco de tiempo desde que hemos empezado este estudio, pero quiero empezar viendo algunas de las cosas que hemos visto en la primera sesión. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 1 de Samuel 13, versículo 14. Queremos empezar leyendo este pasaje esta mañana. 1 de Samuel 13, versículo 14. Y ese era todo el contexto de por qué Dios está buscando a David. ¿Por qué tiene que buscar a otro varón? Porque el primer rey de Israel, Saúl, está alejándose más y más del Señor. Y viene una palabra a través del profeta Samuel para Saúl, el primer rey de Israel. Y aquí en 1 de Samuel 13, 14, hemos visto este pasaje en la primera sesión. Pero la palabra de Dios dice: mas ahora tu reino, hablando Dios a través de Samuel para Saúl, dice: ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Subraya eso en tu Biblia. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces no te olvides esas primeras palabras que Dios habla de David, y viendo el contexto, sabemos que la primera vez que David es ungido, más o menos tiene 17, 18 años. Entonces esas palabras vienen años después. Entonces estamos hablando una vez más de un adolescente, estamos hablando de un joven de tal vez 12, 13, 14 años que ya tiene este testimonio de ser un varón conforme al corazón de Dios. Son las primeras palabras que Dios habla sobre la vida de David. Entonces el testimonio de David que David tenía cuando era joven es que ya era un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces en el momento de decir esas palabras, tal vez David tenía entre 11 a 14 años, no estamos seguros, pero es un adolescente que ya tenía este testimonio de ser un varón conforme al corazón de Dios. Entonces significa que él ya en esta edad en su vida estaba comprometido a varias cosas. Estaba comprometido a obedecer en primer lugar los mandatos de Dios a esta edad de ser joven. Estaba comprometido a estudiar las emociones de Dios, del corazón de Dios, y trabajar. Eso es muy importante. David ya estaba comprometido a esta edad de ser adolescente, de ser joven, ya estaba comprometido a cumplir el propósito de Dios en su generación.
Entonces David obedeció los mandamientos, los mandatos del corazón de Dios, obedeció aún después de sus fracasos, tenía varios fracasos también, y vamos a ver eso en este curso sobre la vida de David. No era un hombre perfecto, pero un hombre que nunca se rindió, un hombre que se levantó nuevamente, ¿no? Entonces David, una de las características de su vida es que obedeció aún después de sus fracasos, se levantó nuevamente. Es lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Pero David sirvió el propósito del corazón de Dios en su generación. Deseó tener la plenitud de Dios en su vida y en su generación. Hemos hablado también en la primera sesión de que David era un estudiante de la hermosura y la belleza de Dios. Era un estudiante de la hermosura y belleza de Dios. En este pasaje que hemos leído, Salmos 27, versículo 4, toma nota de este pasaje. Quiero leer también este pasaje, si puedes ir conmigo. Salmos 27, versículo 4, cuando David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. No era solo un deseo, no era solo lindas palabras. Él quería buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios cada día. No puede quedar solo como un anhelo, como un deseo, como un lindo compromiso con nuestras palabras. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer que nuestras acciones, ¿verdad?, muestren realmente lo que está en nuestro corazón. Pero hemos visto que David, este varón, tremendo varón, no un varón perfecto, pero un varón conforme al corazón de Dios, encontró su identidad principal en su relación con Dios. Y hemos visto que nuestra identidad, básicamente estamos hablando de nuestro sentido de valor, nuestro sentido de éxito, pero David no encontró su identidad en lo que las otras personas hablaron de él. Encontró su identidad en las palabras que Dios hablaba sobre su vida. Y hermanos, eso no es algo natural para nosotros. No es algo natural para nosotros, porque en nuestra naturaleza carnal, es más fácil encontrar nuestra identidad en lo que las otras personas hablen de nosotros. Es más fácil para nosotros sentir valor y éxito cuando los demás hablan bien de nosotros o nos aplauden. Pero quiero decirte algo muy poderoso, y no podemos olvidar eso. Si las alabanzas y si las lindas palabras de las otras personas nos sostengan, también ¿sabe lo que va a suceder? El rechazo de las personas o las malas palabras que ellos hablen de nosotros nos van a hacer tropezar también. Si las alabanzas de las otras personas nos levantan, entonces sus malas palabras, su rechazo nos va a hacer tropezar también. Y parte del propósito que queremos aprender a través de la vida de David, queremos para nosotros, es que, hermanos, queremos ser inmovibles en nuestra vida espiritual, porque cosas suceden, cosas cambian, podemos pasar por tiempos y temporadas de cambio, cosas suceden, cosas cambian, pero el propósito es que queremos ser inmovibles en nuestra vida espiritual. Queremos pararnos firmes en Dios sin importar las situaciones, sin importar las circunstancias. Entonces, lo que Dios habla de ti, lo que la palabra de Dios habla de ti, tiene que ser la fuente de tus fuerzas. Tienes que encontrar tus fuerzas en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Dios dice de ti. Entonces, David ciertamente conoció el amor de Dios. David amaba la presencia de Dios, y eso tiene que ser el testimonio de nuestras vidas también. Entonces David tenía su sentido de valor y de éxito, aún mantenía este sentido de valor y éxito aún en medio de las circunstancias difíciles, y David pasaba por muchas circunstancias difíciles, pero él ha podido mantener su identidad, ha podido mantener
su sentido de valor y éxito porque está encontrando esta identidad en las palabras que Dios está hablando sobre su vida, ¿no? Entonces, hay dos dimensiones. Él nos ama a nosotros, Dios nos ama a nosotros y nosotros lo amamos a Él. Nosotros lo amamos a Él. Entonces, como David, tenemos que estar confiados. Tenemos que estar confiados en el amor de Dios en nuestra vida. Hay dos aspectos de nuestra confianza en el amor de Dios. En primer lugar, escuche eso, en primer lugar, es la confianza que Dios nos ama aún en nuestras debilidades. Eso es algo muy importante que tienes que entender, que yo tengo que entender. Cuando hablamos de la confianza que debemos tener en el amor de Dios, porque David tenía confianza en el amor de Dios en su vida, pero en primer lugar, tienes que tener la confianza de que Dios te ama aún en tus debilidades. Y en segundo lugar, sabiendo que amamos a Dios aun cuando el amor que le mostramos es un amor muy débil, ¿no? ¿Cuántas veces, en realidad, revisando nuestro corazón, revisando nuestra vida, el amor que mostramos a Dios, que sentimos hacia Dios, es un amor tan débil, es un amor genuino, pero es un amor débil. Entonces, ¿cuántas veces no amamos a Dios, no amamos a Jesús como debemos amarlo y sabemos cómo debemos amarlo y no lo hacemos muchas veces? Entonces nuestro amor es muy frágil muchas veces y es muy débil, pero es genuino. Escucha este pasaje también, toma nota. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3, 12. La palabra de Dios dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Una vez más voy a leerlo. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Sabemos y vamos a ver eso a través de este curso. Dios disciplinó a David varias veces por el pecado en su vida, pero en ningún momento significaba que Dios no lo amaba. Entonces es un tema principal en este estudio. Es algo que aprendemos de la vida de David, es que tenemos que tener confianza en el amor de Dios en nuestra vida. Debemos estar confiados en el amor de Dios. Tenemos que crecer en esta revelación, crecer en esta verdad, crecer en la revelación de que Dios nos ama aún en nuestra debilidad. Su amor no cambia. La palabra en Romanos dice que no hay nada, en realidad ninguna cosa creada que puede separarnos del amor de Dios. Entonces tenemos que tener confianza de que Dios vea nuestro amor como un amor genuino, aun cuando es un amor débil. Les dije cuántas veces no amamos a Jesús como debemos amarlo, pero Jesús conoce nuestro corazón y aunque cuando es un amor débil, es un amor frágil, Él conoce nuestro corazón y sabe que es un amor genuino. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace nuestro adversario, el enemigo? El diablo nos dice todo el tiempo que somos hipócritas, pero no es la verdad. Aunque nuestro amor es débil, es genuino. Un amor débil no es algo fácil, aunque es débil y podemos amar mejor y podemos amar más, no es algo falso. Entonces, cuando hablamos de alguien caminando en la confianza del amor de Dios, como David, él caminaba en la confianza del amor de Dios. No estamos diciendo que deben estar contentos siendo vencidos por el pecado en su vida. No estamos hablando de eso, de hablar como que, bueno, yo sé que estoy practicando el pecado en mi vida, pero ni modo, yo sé que Dios me ama. No hay ni modo, sé que Dios me ama. Eso no es la actitud correcta que queremos tener en nuestro corazón. Entonces, teniendo confianza en el amor de Dios en nuestra vida significa que vamos a arrepentirnos de nuestros pecados.
Es lo que vemos también en la vida de David, cuando ha sido confrontado con la verdad, confrontado con su pecado, se arrepintió, se levantó nuevamente. Entonces, confianza en el amor de Dios significa que tenemos que arrepentirnos y esta confianza debe producir un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Tenemos esta confianza que Dios nos ama, confiados que Él disfruta estar con nosotros. Aun cuando tropezamos, aun cuando caemos, rápidamente debemos levantarnos para seguir caminando en obediencia como David. Debemos saber que eso vamos a ver varias veces en la vida de David. Aunque Dios disfrute estar con nosotros, no significa que no nos disciplina. Entonces la Biblia lo dice claramente que Dios nos disciplina porque sí nos ama. Hemos leído eso en este pasaje en Proverbios. Entonces entramos más en lo que queremos ver hoy. Es un poco de contexto de algunas cosas que hemos visto en la primera sesión en este curso. Pero queremos entrar más en lo que vamos a hablar el resto del tiempo hoy. David, y quiero que tomes nota de algunas de estas cosas y los nombres de los lugares para estudiar en tu tiempo para entender el contexto. Pero David fue ungido públicamente 3 veces. Fue ungido públicamente 3 veces. Fue ungido en 3 ocasiones diferentes en su vida. Entonces no estamos hablando de 3 momentos cuando él sintió la presencia del Espíritu Santo en su vida. Podemos experimentar la presencia de Dios muchas veces en nuestra vida, pero algo especial y poderoso sucedió en la vida de David. Entonces no hay nadie más en la palabra de Dios sin hablar de nuestro Señor Jesús, porque sabemos que es el ejemplo en todo, sabemos que es el mejor ejemplo. Entonces Jesús es la vida más importante que podemos estudiar, ¿verdad? Pero estamos tomando el tiempo para estudiar la vida de David, pero no hay nadie más en la palabra como David que fue ungido públicamente en 3 momentos diferentes, y cada uno de estas 3 ocasiones sirvió un propósito diferente en la vida de David. Entonces tal vez no es algo que va a suceder en mi vida o algo que va a suceder en tu vida, ser ungido 3 veces públicamente, pero les digo, hay principios, hay lecciones que necesitamos aprender en cada uno de esos momentos en la vida de David. Toma nota una vez más. En primer lugar fue ungido en Belén. Y toma nota de este pasaje, 1 de Samuel 16:13. Les voy a leer este pasaje cuando Samuel va a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos en el lugar de Saúl. Pero toma nota de este pasaje, la primera vez cuando David fue ungido en Belén, más o menos a sus 17, a sus 18 años. En 1 de Samuel 16, versículo 13, mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es el primer lugar cuando David fue ungido. Entonces la asignación que Dios tenía para David en Belén, en esta temporada de estar en Belén, era hacer tareas pequeñas. Se trataba, y eso sucede en nuestras vidas, se trataba en la vida de David de ser fiel en lo poco, de ser fiel en lo poco, porque no era rey. Básicamente tenía que esperar 20 años más para entrar y ver el cumplimiento de ser rey sobre todas las tribus de Israel. Entonces yo sé que David, cuando tenía 17 años, no sabía que iba a tener que esperar 20 años más para el cumplimiento de todas esas palabras, y veremos eso en más detalle. Pero aunque David fue ungido como rey en aquel momento, no era para ser rey inmediatamente. David todavía estaba desarrollando su identidad espiritual y su mansedumbre, su humildad. David estaba creciendo en mansedumbre, siendo fiel como les dije, siendo fiel en las tareas pequeñas, estableciendo su identidad espiritual en ver a su vida a través de su relación
con Dios, ¿no? Entonces, tal vez, y después, déjeme mencionar esos otros lugares, otros momentos en su vida. Después, tal vez unos 13 o 14 años después, David fue ungido una segunda vez en Hebrón. Entonces toma nota de esta referencia, segunda de Samuel 2:4. Segunda de Samuel 2:4, la palabra de Dios dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces, unos 13, 14 años después, básicamente cuando David tenía 30 años, vinieron los varones de Judá y lo ungieron como rey sobre la casa de Judá, sobre solo la casa de Judá. Entonces, cuando David estaba en Hebrón, David fue ungido para gobernar al pueblo de Dios, fue ungido como rey, pero solo sobre Judá, solo sobre una de las 12 tribus, fue ungido para gobernar, ¿no? Entonces este tiempo representaba otra temporada en la vida de David, cuando él iba a gobernar sin perder su identidad en Dios, sin perder su mansedumbre, sin perder su corazón de servicio. Amén. Entonces en esta temporada no tendría su identidad en ser rey sobre todo Israel. Él mantendría su identidad en su relación con Dios mientras era rey sobre una de las 12 tribus. Y tal vez sabes que Judá significa alabanza. Entonces qué interesante que en primer lugar, antes de ser ungido sobre todas las tribus de Israel por rey, David fue ungido por los varones de Judá, o la alabanza nos habla del carácter de David, de ser ¿qué? De ser un verdadero adorador, Dios da a cada persona un círculo de influencia. En el caso de David era ser rey, pero para otros puede ser en un trabajo secular, para otros puede ser un ministerio, y problemas vienen cuando las personas empiezan a encontrar su identidad en lo que hacen, empiezan a encontrar su identidad en su trabajo o en su asignación. Tenemos que encontrar nuestra identidad en amar a Dios y que Él nos ama a nosotros, ¿no? Entonces eso era otra temporada. En el tercer lugar, hablando de David siendo ungido, la tercera vez cuando David tenía básicamente 37 años, 7 años después de ser ungido en Hebrón, David sí fue ungido en Jerusalén. En 2 de Samuel 5, 3 a 5. Toma nota de este pasaje también. 2 de Samuel capítulo 5, versículos 3 a 5. Dice la palabra, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzara a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años. Qué interesante el número 7 también, que habla de perfección, de plenitud. Y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Eso fue la temporada en Jerusalén en su vida. La temporada cuando David iba a cumplir todas las promesas de Dios en su vida. Una temporada en su vida básicamente desde sus 37 años hasta sus 70 años en Jerusalén. Entonces un tiempo cuando David tenía que conquistar todos los enemigos de Dios, a que él tenía que conquistar. El propósito de cumplir toda la voluntad de Dios en su vida. Entonces hay etapas, hay temporadas en la vida de David, como hay etapas y temporadas en nuestra vida también. Déjeme leerte este salmo, Salmo 78, un salmo de Asaf. Y toma nota de eso, Salmo 78, versículos 70 a 72. Salmo 78, 70 a 72, un salmo de Asaf. Pero mira lo que dice Asaf hablando sobre David y lo que Dios hizo en la vida de David. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y mira este testimonio de David en el versículo 72, Salmo 78, 72.
y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Asaf es un salmo de Asaf. Asaf era un cantor en el tabernáculo de David, era uno de los cantores principales, era uno de los líderes que tenía un espíritu profético sobre su vida, era uno de los líderes del ministerio de alabanza que David estableció en Jerusalén, ¿no? Entonces toma nota de algunas de las cosas aquí que él habla de David en esos versículos. En primer lugar, nos muestra que Dios eligió a David. Dios eligió a David. También dice que Dios tomó a David de las majadas de las ovejas. Y en tercer lugar, Dios trajo a David al trono para apacentar al pueblo de Dios. Porque dice aquí, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Asaf servía al Señor con David. Y básicamente Asaf está diciendo, hablando de David, lo he observado por muchos años y tiene David este testimonio. Yo puedo decir que David hace lo que dice que va a hacer. Aun cuando nadie estaba mirando, hermanos, David quiso obedecer los mandatos del corazón de Dios. Habla de la integridad en su corazón. Por esta razón, aun con sus debilidades, aun con sus fracasos, puede ser considerado un varón conforme al corazón de Dios. Pero no se olviden, David fue elegido por Dios aun cuando estaba en Belén, cuando David era un joven. Después Dios lo tomó, lo entrenó en los años de estar en el desierto y también cuando estaba en Hebrón, pero después Dios puso a David sobre el trono en Israel. Dios lo puso en una posición donde él podía cumplir todos los propósitos de Dios en su vida. Entonces también hay un proceso de 3 partes en el llamado en la vida de David, y eso es importante para nosotros también, el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. En primer lugar, vemos en la vida de David y en nuestras vidas hay el nacimiento de la visión. Toma nota de eso. Hay el nacimiento de la visión. Eso pasó en la vida de David en Belén. Es un tiempo cuando Dios nos llama, recibimos palabras proféticas, Dios establece que hay algo poderoso que viene en nuestra vida. Es el nacimiento de la visión. David tenía alrededor de 17 años cuando nació esta visión en su corazón en Belén. Pero David, como les dije, qué interesante, tenía que esperar, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras vidas hay este tema de tener que esperar y tener paciencia? David tenía que esperar 20 años más para ser el rey sobre las 12 tribus de Israel. Después de ser ungido en Belén, tenía que esperar 20 años más para ser rey sobre todo Israel. Entonces, cuando Dios nos llama. Después, hay un tiempo cuando pensamos que hay la muerte de la visión. Entonces, tenemos el nacimiento de la visión, pero después pasamos por una etapa donde Dios nos lleva a través de un tiempo de entrenamiento, de preparación para cumplir el propósito y la visión. Dios te lleva en sus manos y a través de los tratos de la vida, los tratos de Dios, muchas veces las situaciones de la vida, para prepararte, para entrenarte. Entonces estás siendo preparado, entrenado para caminar en la plenitud de la visión que Dios tiene para tu vida. Es el cumplimiento el cumplimiento de la visión muchas veces parece ser imposible. Parece ser imposible, pero hermanos, nuestro Dios nos cuesta entender muchas veces, pero nuestro Dios hace todo perfecto en su tiempo, en su tiempo. En Habacuc 2, 3 y 4, que nos habla de la visión, toma nota de esta referencia también. Habacuc 2, 3 a 4 dice que aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, hablando de la visión, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Después de un tiempo viene, entonces tenemos el nacimiento de la visión, un tiempo, una temporada cuando parece que el cumplimiento de la visión en tu vida es imposible, pero después del tiempo del Señor viene el cumplimiento de la visión. Y vemos eso en la vida de David también. Es la temporada cuando Dios nos pone en el lugar donde debemos estar. Y para esta última parte de la enseñanza hoy quiero hablar sobre 5 ciudades brevemente, y quiero que tomes nota de esas 5 ciudades porque representan también 5 temporadas o etapas o ciudades en la vida de David que afecta su vida. Y estas 5 ciudades, cuando estudiamos la vida de David, como vamos a hacer en este curso, es un poco de contexto, vamos a ver estas 5 ciudades en la vida de David. Y queremos entender el contexto, estas temporadas, qué significa en la vida de David, qué significa para nosotros también. Pero estas 5 ciudades son muy importantes en la vida de David. Podemos aprender muchas lecciones sobre las experiencias de David en cada una de estas etapas en su vida. Y es posible que nosotros nos encontramos en 2 de estas etapas al mismo tiempo. Entonces no hay una regla de esta temporada sí tiene que terminar y entramos en la otra. A veces nos encontramos en 2 etapas, 2 temporadas al mismo tiempo. Pero podemos entender principios importantes mientras Dios está levantando a David como un líder sobre su pueblo. Entonces vamos a regresar a este principio en otras sesiones. Pero hermanos, con respecto al tema del liderazgo, hay tantas lecciones importantes, poderosas, que podemos aprender a través de la vida de David. Entonces déjame mencionar las 5 ciudades, las 5 etapas, temporadas aquí en la vida de David. En primer lugar tenemos los años en Belén. Toma nota de Belén, la primera ciudad aquí que vamos a mencionar, hablando del contexto de la vida de David. Los años en Belén, su niñez hasta ser adolescente, ser joven. Entonces los años de Belén, lo que vemos en esta temporada en la vida de David es el compromiso de David de amar a Dios. Sabemos que David está pastoreando las ovejas, está escribiendo canciones, alabanzas en este tiempo. Entonces son tiempos extendidos en la presencia de Dios. Qué hermoso tener este testimonio como adolescente, como joven, una vez más, de tener tiempos extendidos en la presencia de Dios. Básicamente los años en Belén son una temporada cuando David entiende que Dios lo ama. Es una temporada cuando David también está mostrando que él ama a Dios. En estos años David está diciendo: Dios me ama a mí y yo amo a Dios. Entonces, escucha eso bien. No te olvides eso, porque eso está en el corazón de David, y es lo que tenemos que entender, porque van a venir situaciones difíciles en tu vida, va a venir pruebas, va a venir tribulación, va a venir tratos, no solo en nuestra vida, pero en el mundo. Estamos todavía viendo cómo el mundo es afectado por cosas en esos últimos días. Entonces vendrán cosas para hacernos tropezar, pero este principio parece tan simple, pero es un principio tan firme que nos puede mantener firmes en nuestra vida espiritual. Y es este principio: Dios me ama a mí y yo amo a Dios. Entonces mi vida ya es una vida exitosa. Es lo que quiero que puedas recibir, sin importar la situación y circunstancia en la cual estás pasando en este momento, en la cual estás, porque estamos en lugares diferentes, pasando por pruebas diferentes, pero es un principio eterno. Y tú tienes que entender eso en tu corazón. Dios me ama a mí. Perdón, y yo amo a Dios, entonces mi vida ya es una vida exitosa. Hermano, hermana, Dios te ama, Jesús te ama y tú amas a Dios. Entonces cuando tienes esta relación de amor, necesitamos entender que nuestra vida ya es una vida exitosa. Cuando tú entiendes que tu vida ya es exitosa,
¿Qué pasa? Eres capaz de ver las situaciones y circunstancias difíciles en tu vida bajo otra luz. Cuando tú entiendes que Dios te ama y tú ames a Dios, aun cuando estás trabajando en la asignación que Dios te ha dado, ya sabes que tienes una vida exitosa y puedes vivir con menos ansiedad en tu vida. Cuando vienen los tiempos difíciles, puedes mantenerte firme, porque una vez más encuentras tu identidad, tu sentido de valor y éxito en las palabras de Dios, no en las palabras de las otras personas. Todos pasamos por demoras en nuestra vida cuando se trata de la provisión y el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Tenemos que mantenernos firmes en medio de los momentos difíciles. Entonces, en estos años de Belén, les digo, David fue probado durante esta temporada. Probado para ver si él iba a ser fiel en hacer las tareas más pequeñas. ¿Cuántas veces, hermanos, somos probados así? A veces pensamos que cuando tengamos la posición o cuando tengamos la promoción, vamos a ser fieles. Cuando Dios nos ponga en la situación, en el lugar donde tenemos que estar, recién vamos a ser fieles. Pero hermanos, quiero decirles, mostramos fidelidad cuando no tenemos la posición. Mostramos fidelidad antes de tener la promoción en nuestras vidas. Entonces haces el trabajo sin tener el título y Dios mira tu fidelidad y te promueve, porque Dios promueve a las personas y Dios pone a las personas en el lugar. Pero debemos hacer nuestros compromisos y ser fieles para cumplir los compromisos. David, en esos años de Belén, ¿sabes otra cosa muy importante en la vida de David? Y yo sé que eso es para nosotros hoy también, debido a la situación en nuestras familias. En esos años en Belén, David tenía que vencer el rechazo. En esta temporada de su vida, David tenía una experiencia intensa en su familia. Como muchos de nosotros pasamos por tiempos difíciles con nuestra familia. Somos probados en situaciones, muchas veces no situaciones afuera, pero situaciones dentro del mismo hogar. Dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestra misma familia. Y esa es la situación en la vida de David. Durante los años en Belén, David experimentaba, escuche eso, David experimentaba el rechazo en su vida. Y vamos a hablar del capítulo 16 en 1 de Samuel en más detalle, tal vez en otras sesiones, pero quiero que puedas entender eso. ¿Qué rechazo en la vida de David? En estudiar y leer esos pasajes nuevamente en esos días, es cosas que realmente no he considerado antes, pero está en la palabra de Dios y quiero mencionar eso con ustedes. Si pueden considerar, pensar conmigo, si conocen la situación cuando Samuel va a la casa de Isaí para ungir uno de sus hijos para ser rey. Entonces Isaí, en este capítulo 16, trajo 7 de sus hijos delante del profeta Samuel. Y uno va a ser ungido como rey de Israel. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Trae tus hijos. Necesitas traer tus hijos. Pero aquí viene el rechazo. Quiero que puedas ver eso. Isaí solo trajo 7 de los 8. Tiene 8, pero trajo solo 7. ¿Dónde está David? Y muestra como el menor la posición de David en su familia en lo natural. Considera conmigo Samuel. En aquel tiempo, el profeta Samuel, básicamente el hombre más famoso en la nación en aquel tiempo, viene a tu casa y no te llaman. Tu familia va a cenar con el hombre más famoso no en la tierra. El profeta Samuel, tu familia va a comer con él y no te invitan, no te llaman. Entonces, ese es un rechazo. Y el profeta Samuel viene a la casa, un momento tan importante, un momento tan especial, y David estaba afuera con las ovejas. Entonces
cualquier persona tal vez podía haber estado con las ovejas. Podría decir, David, sabemos que siempre estás pastoreando las ovejas, pero es un momento tan poderoso, es un momento tan especial. Tienes que estar con tus hermanos porque es el profeta Samuel que está aquí, que va a cenar con nosotros, ¿no? Entonces, pero vemos el rechazo porque lo dejan ahí afuera. Al principio no llaman a David. Y mira lo que dice en 1 Samuel 16, 10 a 11. Déjeme leerte esos dos versículos, pero es tremendo. Y mira lo que dice 1 Samuel 16, versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y mira esta pregunta, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es interesante estudiando otras versiones. Estaba estudiando una versión en realidad en inglés. Y dice una frase muy interesante cuando Isaí está respondiendo a Samuel. En una versión en inglés dice básicamente, habla de David y dice, y ahí está. Es como que no está muy lejos. Da la impresión que David no estaba muy lejos, tal vez que solo estaba afuera, cerca, pero estaba con las ovejas. Entonces estaba cerca, pero no lo invitaron para que entre. Y David experimentó eso en su vida, este rechazo. En Salmo 69, déjame leer esto también, toma nota. Salmo 69, versículos 7 a 10. 7 a 10. Escuche esas palabras. Salmo 69, empezando en el versículo 7. Dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido. Mire, escucha esas palabras. Y creo que viendo el contexto sabemos que es la verdad. David dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Entonces, tal vez esta experiencia de David es la experiencia que tú has tenido en tu familia. Tu dedicación, tu pasión por Jesús ha causado que tus hermanos, tu misma familia te menosprecian y te reprochan. No, entonces, toma nota de otros pasajes aquí. Salmos 27, 10. Perdón. Salmos 27, 10. La palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Salmos 27, 10. Salmos 38, 11 a 12. Salmos 38, 11 a 12. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Es la situación de él y nuestra situación muchas veces. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Es lo que David enfrentaba en sus años de ser joven. Hablando de ser fiel en las cosas pequeñas, las tareas pequeñas. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21, la palabra de Dios dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siendo fiel, hermanos, en las cosas pequeñas es sumamente importante para el Señor Jesús. Tal vez no es importante para las otras personas, pero siendo fiel en lo poco, siendo fiel en las cosas muy pequeñas es muy importante para el Señor Jesús. Entonces, cuando nos paramos delante de Jesús un día, tú puedes estar seguro, tú puedes estar segura que Jesús va a señalar los momentos en tu vida cuando tú has sido fiel en las cosas pequeñas, porque es tan importante en los ojos de Jesús. Y David en los años de Belén estaba siendo probado en eso. Déjame darle brevemente las otras 4 ciudades. También después de Belén, toma nota, la ciudad de Gabá. La ciudad de Gabá, G-A-B-A-A. La ciudad de Gabá. Tal vez en los años cuando David tenía entre 18 a 22 años. Y Gabá es el lugar
de donde vivía el rey Saúl, y es donde estaba la corte real, es donde estaba en aquel tiempo la sede del gobierno en la ciudad de Gabá. En el capítulo 16 de 1 de Samuel, David fue ungido, pero en el próximo capítulo 17, David, ¿qué sucede? David mata a Goliat. Y después David recibe la invitación para irse a vivir en Gabá, la sede de gobierno. El muchacho de Belén está viviendo ahora en la corte real. Y eso quiero decirte, David estaba en Belén, ¿se acuerdan? Y Dios se ha buscado, dice, Dios buscó un varón conforme a su corazón, y Dios lo encontró en Belén, en el otro lado de un monte, pastoreando las ovejas. Y quiero decirte eso también, el GPS de Dios funciona perfectamente, y Él te puede encontrar en el lugar donde tú estás. No hay un lugar donde tú puedes ir donde Él no te puede encontrar. Si Dios puede encontrar a David, este muchacho en Belén, el otro lado del monte, pastoreando las ovejas, siendo fiel en lo poco, escribiendo alabanzas, si Dios puede encontrarlo a David, te puede encontrar a ti también. Pero ahora en Gabá, este muchacho de Belén ahora está viviendo en la corte real. Saúl, el primer rey de Israel, quería que David esté con él. Es más, David se casa con la hija de Saúl. Entonces, no solamente está viviendo en el lugar de la corte real, ahora David es parte de la familia real, porque se casa con la hija de Saúl. Entonces, ¿qué cambio en su vida? De ir de un muchacho pastoreando ovejas en Belén a ser un hombre que es parte de la familia real. ¡Qué tremendo! Déjame leerte en 1 de Samuel 18:5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y 1 de Samuel 18:5, la palabra de Dios dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y mira lo que hace Saúl: y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y toma nota de esta frase: Saúl lo puso a David sobre gente de guerra. Hermanos, David tenía una unción muy especial de parte de Dios sobre su vida, y era algo evidente. Lo puso Saúl sobre gente de guerra. Estamos hablando de un varón de 19, 18, a 20 años, 21 años, y David estaba ya sobre la gente de guerra. Está sobre los soldados, y David encontró favor en los ojos de todos, no solo en los ojos de Dios, pero en los ojos de todos los demás también. Entonces estaban cantando ellos canciones de su vida. Entonces dice que las mujeres cantaban, por ejemplo, decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces ya estaban cantando canciones de su vida. No te olvides que Saúl sabe que Dios está buscando un varón que va a tomar su lugar. Entonces, quiero decirle eso, la promoción a veces en nuestras vidas, la promoción que Dios trae de alguien, muchas veces crea enemigos y adversarios también. La promoción, una nueva temporada en tu vida, no solo crea nuevas oportunidades para ministrar y bendecir a los demás, pero la promoción, el cambio en tu vida, un cambio de temporada, también crea nuevos enemigos, también crea nuevos adversarios en la vida de la persona que está siendo promovida. Y es el caso con David también. En Proverbios 27:21, escucha lo que dice la palabra. Proverbios 27:21, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. No pierdes esta frase, la prueba. Y al hombre, ¿qué va a probarnos?
¿Qué va a probarnos como hombres y mujeres? Las bocas de las personas que nos alaban. Es lo que dice Proverbios 27:21. Somos probados, hermanos, cuando otras personas nos alaban con estas lindas palabras. ¿Por qué? Porque el corazón humano es probado. David pasó por eso y nosotros pasamos por eso también. El corazón humano es probado cuando reciba las alabanzas de otros. Muchas veces, ¿cómo respondemos a las alabanzas de los demás? No pierdas eso porque es tan importante. Muchas veces, como tú respondes a las alabanzas de los demás, muestra cómo vas a responder a las críticas de los demás. Voy a repetirlo una vez más. Cómo respondemos a las alabanzas de los demás muestra cómo vamos a responder a las críticas de los demás. Siendo movidos solo por las palabras que Dios habla de tu vida, crea estabilidad. Eso es lo que queremos en nuestras vidas. Déjame mencionar los últimos 3 lugares para ir terminando hoy. El tercer lugar, Adulam. Adulam, otro lugar en la vida de David, otra temporada en su vida. Esos son los años cuando David tenía entre 23 a 30 años. Adulam es un lugar en el desierto. David se escondió en un lugar que se llamaba la cueva de Adulam. David estaba en Gabá recibiendo las alabanzas de los hombres y él no sabía que los años de Adulam están viniendo. El rey Saúl se enoja contra él, básicamente quiere matarlo. David se esconde en cueva tras cueva por unos 6 o 7 años. Entonces, ¿qué está diciendo David? Yo era un héroe, cantaban canciones de mi vida. Yo era un héroe de la nación. Yo maté a Goliat y ahora estoy viviendo en cuevas en el desierto. Y el amor y la identidad de David son probados en esta temporada en su vida en medio de la adversidad. Con una nueva promoción, como les dije, vienen nuevas oportunidades en tu vida, pero también nuevas adversidades también. Y Dios estaba entrenando a David a ser un rey guerrero. En aquel tiempo, para ser un buen rey y guerrero, necesitábamos conocer la geografía de la nación. Entonces, básicamente en esos 6-7 años de David escondiéndose en toda la tierra, ¿qué es lo que estaba pasando? Era su clase de geografía. Dios estaba enseñándole la tierra, el terreno. Porque en aquel tiempo, para ser un buen rey, tenías que conocer la tierra. Entonces David conocía la tierra y le dio una ventaja sobre sus enemigos y los enemigos de Dios. Dios nos pone en la tierra y en la nación donde tú estás en este momento. Dios te ha puesto ahí para que conozcas la tierra, para que puedas entender cómo ganar las batallas, cómo enfrentar a los enemigos y los adversarios que están en el lugar donde tú estás. Entonces el punto es, hermanos, y quiero ir terminando, el punto es que nadie puede detener la voluntad de Dios en la vida de David. ¿O no? Nadie podía detener la voluntad de Dios en la vida de David. Saúl con sus miles de hombres no podía hacerlo. Los filisteos no podían hacerlo. Aún el mismo diablo no podía hacerlo. El único hombre que puede detenerlo es él mismo en rendirse. No podemos rendirnos, hermanos. David no fue un hombre perfecto, pero siempre se levantó. Nunca se rindió. Entonces no hay nadie que puede detener el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Tú eres la única persona que puede detener la voluntad, el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Y tal vez vas a experimentar demoras como experimentó David. Tal vez vas a tener adversarios, pero puedes tener la confianza de que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Si nunca te rindes, si siempre te levantas cuando caes, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Otro lugar, últimos 2 lugares, la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón, cuando David tenía entre 30 y 37 años, es una temporada cuando David experimenta
parte del cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, que la promesa que él está esperando por tantos años. La tribu de Judá lo unge como rey. Dios le dijo a David que iba a ser rey sobre las 12 tribus, pero eso es solo parte del cumplimiento. Y vemos eso en 2 Samuel 2, versículo 1. Después de eso aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. A Hebrón. Este tiempo de temporada en la ciudad de Hebrón. Y finalmente tenemos la temporada de David en Jerusalén. Cuando David tenía entre 37 a sus 70 años, experimentando nuevas presiones, nuevas pruebas. Y eso es tan importante que quiero compartir eso también. Está impactando mi vida esta palabra en preparar este mensaje. Espero que para ti también. Pero cuando consideramos la temporada de David en Jerusalén, era la temporada de mayor bendición en su vida. Pero hay un peligro porque su temporada de mayor bendición fue la temporada más peligrosa con respecto a su vida espiritual. ¿Te acuerdas de lo que dijo Dios al pueblo de Israel antes de que entren en la tierra prometida? En Deuteronomio capítulo 8, Dios habla al pueblo y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No? Entonces, hermanos, cuando entramos en temporadas de bendición, el propósito es ser un canal de bendición. El propósito nunca es buscar comodidad. Y David, vamos a ver eso en la vida de David en esta temporada, cuando él estaba en la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, es lo que quería mostrarles hoy. Me gustaría terminar con una oración. Gracias por tu tiempo hoy. Nuevamente estamos retomando aquí las clases, el curso sobre la vida de David. Quiero orar, pero necesitamos entender este contexto porque vamos también a pasar por esas temporadas en nuestras vidas y tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este nuevo tiempo de estudiar la vida de David. Sabemos que tú tienes muchas cosas para poder enseñarnos, para poder mostrarnos. Te damos la gloria, te damos la honra. Eres precioso, eres digno de ser alabado, digno de ser adorado. Gracias por este tiempo de enseñanza, estudio en tu palabra hoy. Ayúdanos a caminar en esos principios en esta semana. En tu precioso nombre, glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.